Milton Blanco es compositor, cantautor, multiinstrumentista, docente e investigador. Estuvo presentando 2 discos que tienen que ver, por supuesto, con todo lo que ha hecho en su vida. Hablo de La Quena que nombro, hablo también de Río de los Puertos, Milongas y otras yerbas. Y también, por supuesto, siempre se cuelan, como pasa, creo yo, en la vida de todo artista, esas pinceladas o los paisajes musicales que venían o que vienen de antaño, ya sea propios o ajenos. Pero bueno, más allá de preámbulos y presentaciones, como lo tenemos a Milton del otro lado, vamos a aprovechar a hablar con él de todas estas cuestiones a las que él se dedica. Y primero le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan Manuel, buenas tardes. Mi saludo a la provincia de Córdoba. Un placer que podamos charlar un rato de música, de esto que al menos a mí me apasiona como oyente, ¿no? No soy músico, entiendo algunas cositas muy básicas y después todo es más lo que a uno le provoca el sentir que otra cosa, ¿no? Así que, bueno, vos sabés, Milton, que estuve escuchando y le estuve prestando atención a esto, a este río de los puertos, este concepto que hay ahí trabajado, por ejemplo, desde el tema 1, el silencio y el sonido inconfundible de quenas o de vientos, si se quiere, para trasladarnos a una zona, y después, como es como diciendo, presten atención, así empezamos y le damos para adelante, y después se van mixturando todas las melodías. Quería que me cuentes, vamos a empezar por ahí, después no, vamos a ver a dónde terminamos, ya que estamos en un puerto, vamos a ir de un puerto al otro. Quería que me cuentes cómo fue ese trabajo. El comienzo se llama Puerto Sauce, que es el lugar donde yo nací, y como habrás notado, hay una sirena que suena. No es de un barco, aunque se le parece mucho. Es la sirena de la fábrica que despertaba a mi pueblo, que mantenía en hora al pueblo, como en otros pueblos son las campanadas de una iglesia. Donde yo nací, una industria textil tenía una sirena que sonaba como la de un barco, que sonaba muchas veces al día. Cuando yo nací, a las 6 menos cuarto de la mañana, la partera y las ayudantes dijeron, justo nace la hora de ir a trabajar. Eran las 6 menos cuarto de la mañana y sonaba la sirena de la fábrica. Nací a esa hora y asombrosamente, o quizás no tan asombrosamente, ese sonido, que es una flauta gigante, parece haberme motivado a buscar instrumentos de viento. Lo descubrí siendo estudiante, que había sonidos de mis instrumentos de viento que me recordaban aquel sonido inicial que me marcó la infancia. La fábrica esa cerró, mi familia emigró. Puerto Sauce queda en el departamento de Colonia, en Uruguay, enfrente de Buenos Aires. Mi familia emigró a Buenos Aires. Viví y me eduqué aquí desde el secundario, desde séptimo grado libre en adelante, podría decir que soy bonaerense o porteño. Ahora tengo las 2 ciudadanías, me considero como aquellos patriotas del 1810 que hablaban de las Provincias Unidas, y no me trae ningún problema que me digan argentino o uruguayo o porteño o bonaerense. Lo llevo con mucha honra, es un polo cultural el Río de la Plata y me hago cargo. La primera canción es eso, es una descripción de las orillas de mi pueblo que empieza con esa sirena. Y luego, como decías, saliendo de ese puerto, llego a los puertos del otro lado del río con los sonidos de las calles de Buenos Aires y de los sitios bonaerenses que tienen todo su color especial. Es eso lo que aparece allí y lo fui grabando de a poco. Yo trabajaba de docente y en 2016, 2017, cada verano que no tenía clases, llamaba a algún amigo y grabábamos 2 o 3 y lo terminamos de completar pasada la pandemia, que nos interrumpió y nos faltaba algo. Y bueno, se terminó y se publicó. Ahora estaba publicado y no estaba presentado, por eso ahora reuní a algunos amigos que participaron y a otros y lo presentamos el otro día. Contame cómo nacen esas composiciones, ese trabajo tuyo musical, que en este caso es netamente instrumental. Si te acompañas, si hay un instrumento con el que netamente, por ejemplo, el piano, la guitarra,
pienso en esos dos porque son con los que casi siempre usan la mayoría de los artistas, al menos para acompañarse en los primeros acordes, y después de ahí salen los primeros esbozos, primeros acordes o notas para lo compositivo. Si está siempre ahí con vos eso, o al revés, capaz que tenés otra cosa que no tiene nada que ver, o directamente vas anotando las notas en los pentagramas. ¿Cómo Sí, trabajas? muy intuitivo usted, Juan Manuel, ¿eh? Ni el piano ni la guitarra. Me acompaño con la guitarra cuando canto, pero la composición, yo soy de los melodistas que le llaman. Yo empiezo a tocar mis instrumentos. A ver, yo he tocado las flautas dulces, del barroco, y muchas veces me pongo a jugar con las flautas dulces o con las quenas. Estoy tocando instrumentos más o menos del mismo tamaño y del mismo registro, pero de distinto continente. Y me pongo a jugar, a improvisar. Y de esas improvisaciones empiezan a surgir cosas que las anoto, las llevo al papel y luego las elaboro, las doy vuelta. Y es así como he compuesto prácticamente todo. Hay muy pocas composiciones que las planifiqué de una manera previa desde la armonía, como hacen la mayor parte de mis amigos compositores, que imaginan una secuencia armónica y luego ven cómo la llenan. No, yo empiezo por el canto, por la melodía, por la sucesión de notas y luego veo cómo envuelvo eso con la armonía, con la orquestación, para, digamos, intensificar un aspecto o el otro, para darle un color. Y los instrumentos que elijo son los que toco, son instrumentos de viento. En ese disco hay flautas de distinto tipo, clarinete y armónica. Y me acompañan guitarristas o pianistas. Es eso lo que se escucha en Río de los Puertos. Excelente. Contame qué hay, aprovechando que te lo había dicho ahí al principio, en esta especie de preámbulo antes de comenzar a charlar, ¿qué hay de ese Milton más joven, del primero, del que estaba metiéndose, escabulléndose en el mundo musical? Si es que está todavía, si es que vos te encontrás, si vos te acordás o lo tenés presente que esté, me refiero a que es inevitable que estás, pues sos vos, pero me refiero a esto de si en la evolución tuya se ha perdido completamente ese Milton joven, o traes siempre algunas cositas que, por más que hayas aprendido, están ahí presentes. Están presentes. El sábado sonaron composiciones de 1982 que están vigentes todavía. Y están con obras recientes. Y noto que aquellas obras podrían ser más irregulares, menos formales. No tienen, como ahora, que yo pienso, voy a hacer tantos compases, me pongo a improvisar y digo, bueno, acomodo en 8 compases, 16 compases, como una milonga. No, son más libres. Por ejemplo, Eucaliptos describe unos árboles que estaban cerca de mi pueblo y lo compuse siendo estudiante a partir de un cuadro de árboles de una manzana que estaba junto a la playa, que tenía una plantación de eucaliptos, todos en fila como soldaditos, estaban entrealambrados. Con mi familia íbamos y regresábamos de la playa y veíamos el sol como entraba en ese bosque, ese piso de hojitas verde, grisáceas, donde crecen eucaliptos, no crece otra cosa. Y era asombroso ver que había quedado como un médano en medio de ese bosque, donde había estado a la orilla del río en algún momento, y había una especie de parte más baja y subía 3 o 4 metros y estaba más alto, y los árboles habían sido plantados allí. Era un rumor de aves y del follaje sonoro de los eucaliptos. Cuento siempre que viviendo a 200 metros de ese lugar, mi familia oía bramar a los eucaliptos y decía, viene tormenta, y cerraban puertas y ventanas, y sí, se venía el vendaval. Y ya estaba viviendo en Buenos Aires y un día mi abuela me escribe una carta a mano, como se escribían antes, y me dice que tenía una noticia triste, que habían talado esa manzana de eucaliptos, que la fábrica de papel había comprado el predio y habían llevado toda esa madera para hacer papel. Y me entero por esos mismos datos las empresas que iban a usar ese papel, y entre ellos estaba Ricordi, que yo estaba usando papel impreso para escribir mis melodías
de esa misma casa y pensé, debo estar escribiendo sobre mis propios árboles, de los árboles que yo me apropié. A veces las composiciones tienen una intención. Esa vez decidí hacer una canción sobre eso, que aunque esbocé varias letras, se convirtió en una pieza instrumental que la grabé con vientos y piano, y dentro de la misma línea irregular que tiene, porque no es ni una samba ni una milonga, tiene elementos de samba. Dentro de eso mismo hay otra composición que tiene que ver con el Uruguay, que es la musicalización que hice de un poema de Juana de Ibarburu, que describe árboles también, que describe un roble. Y terminó siendo también una pieza instrumental y no es regular en cuanto a compases porque está adaptado al texto que había hecho Juana. Y estas dos piezas estuvieron sonando con pianistas amigos el sábado pasado. Las piezas más nuevas, como las milongas porteñas, como puede ser La Esquina del Viento, ellas sí tienen un envase, digamos, más formal, con una cantidad de compases tradicional, que hasta los bailarines están acostumbrados a pisar esa cantidad de compases, ¿no? Y bueno, muchos compositores amigos me han dicho que han desechado sus primeras composiciones, que las han dejado a un costado porque le parecen irregulares, esto, y bueno, yo valoro eso. Es la manera de expresar que yo tenía y la sigo teniendo presente junto a las nuevas cosas. Milton, voy a aprovechar que contaste esta historia, esta preciosa anécdota de los eucaliptos para preguntarte en ese tiempo, ¿qué música te formó a vos? Es decir, ¿qué has escuchado? ¿Qué discos daban vueltas en tu casa? No sé si en la casa familiar o en otro lado, con amigas, con amigos, que después también estén presentes o que vos sientas que inevitablemente están presentes en tu trabajo. El folclore mío fue la murga uruguaya, el folclore que se escuchaba en las calles. Estábamos jugando a la pelota y sentíamos el rumor de las murgas que ensayaban atrás de los rancheríos y sabíamos que llegaba el carnaval. Para nosotros era un adelanto del carnaval. Se viene el carnaval, ya está ensayando la murga. Eso es lo más pueblo que yo percibí. Luego apareció un trovador de mi pueblo, José Carvajal, el Sabalero, que empezó a grabar canciones que nombraban a nuestros vecinos, como pasa con las chacareras que nombran vecinos de Santiago, ¿no? Y que uno a veces conoce personajes de geografías lejanas porque aparecen en las letras de algunas canciones. Y acá me encontraba que amigos de mi familia aparecían nombrados en eso. Y eso fue muy fuerte. Recuerdo a los 9 años, en 4º grado de la escuela primaria, que nos mandábamos cartitas entre un banco y otro en secreto, entre compañeros, y muchas veces esas cartitas eran parte de esas letras, de esas canciones. Si eso no es música popular, la música popular, ¿dónde está? Que los niños compartieran esas letras porque se sentían identificados, yo considero que eso fue el folclore, que me mostró cómo una persona que era un vecino del pueblo era pasado por radio y aparecían nuestros otros vecinos nombrados. Era extraordinario eso. Sospecho que eso me marcó. Y en mi casa no había esos pocos años de la infancia, que son muchísimos para un niño y son pocos para los adultos, no había un tocadisco. Es asombroso eso. Llegó un tocadisco, no sé, a los 12 años. Y antes fue la radio. La radio. Sigo siendo oyente de radio, soy de ese 2% de personas que no mira televisión y sigue escuchando radio, y el azar que te da la radio de lo que pasan es lo que me sigue gustando, porque así como pasan noticias nacionales e internacionales, la gente que hace radio rubrica la realidad que está describiendo con alguna cosa que lo cuente de otro modo. Me dormía escuchando tango, imaginándome las calles de Buenos Aires que no conocía, con las letras que hoy amo tanto, de Mansi, de Cátulo Castillo. Mis compañeros me decían, Milton, pero eso es música para viejos. Y yo calladamente seguía disfrutando de eso. Y cuando aparece un tocadiscos a esos 12 años míos, empecé a encontrar esos discos de pasta de 78 revoluciones y me encuentro con Edmundo Rivero, por ejemplo. Y bueno, mi abuela me apoyaba en eso. Y aparecieron unos cancioneros
que mis abuelos habían comprado. Los coleccionistas los conocen bien. Se llamaba Editorial Cancionera, así, de Montevideo. Tengo todavía 3 cancioneros amarillos con el repertorio de Carlos Gardel. Y mi abuela cocinaba. En aquel entonces los mayores habían emigrado a las ciudades en busca de trabajo. Mi hermano, mi prima y yo vivimos con mi abuela. Es muy del interior de todos lados eso. Y había contagiado yo el entusiasmo por esas canciones a mi hermano menor y a mi prima, y le preguntábamos a mi abuela, ¿y este tango cómo es? ¡Ay, ese es hermoso! Y mientras cortaba cebolla cantaba y nos cantaba las canciones. Bueno, ese fue mi primer aprendizaje musical. Las murgas por un lado y los tangos por el otro. Y ya en Buenos Aires yo me esperaba encontrar mucho tango y no había. Viviendo en el conurbano, mis compañeros de secundario cantaban las canciones de Charlie, que rápidamente las aprendí, y todos, además de saber cantar Canción para mi muerte o Rasguña las piedras, sabían rasgar alguna samba. Pero igual que mis amigos de mi pueblo, no les hablaras de tango porque era cosa de los abuelos, de los viejos, ¿no? Yo secretamente seguí escuchando tangos al mismo tiempo que descubría a Roger Waters, que lo sigo escuchando, y que de alguna manera pensaba que contaba cosas nuestras, y con los años veo que Roger Waters se ha comprometido con Sudamérica también. Qué asombroso eso, ¿no? Y hasta el artista que describió cuestiones de la vida propia llega a sintonizar con gente del Río de la Plata, con una geografía, un paisaje tan distinto, y sin embargo hay algo que es común a toda la humanidad. Vos sabés que me dejaste pensando en esto de, sobre todo lo que sería Pink Floyd en la obra, y insisto en esto, sin ser músico ni nada, escuchando un poco y más lo que decís, tiene una cosa media andina, Pink Floyd, no sé cómo explicarlo, bueno, no me sale explicarlo musicalmente, pero tiene como una cuestión, ¿no? Más allá de lo eléctrico, quiero decir. Ajá, que sí, un amigo me decía lo mismo, que quería hacer con El lado oscuro de la luna una versión andina y llamarle El lado oscuro de la puna. Y le dije, contá conmigo, voy con mis vientos andinos. También ocurre algo, cuando yo toco otras flautas, se nota que toco la quena, porque yo aprendí a tocar la quena en Argentina, buscando un sonido propio del norte que mis flautas barrocas no daban. Con las flautas que yo toco, los tangos, en el espectáculo, por ejemplo, quedan muy bien y parecen flautas para el tango. La flauta tenor suena realmente apropiada para el tango, pero no sonaban apropiadas para la música andina, por eso estudié quena con gente de Jujuy que había en Buenos Aires. Y hay veces que una cosa misteriosa de la música parece conectar distintos géneros, como decías, y uno no puede encontrar la explicación, la justificación, pero eso invisible está, y estoy de acuerdo con vos en eso. Hablando de Puna, hablando de los sonidos andinos y demás, quería que hablemos de La Quena que Nombro, este trabajo que por lo menos es el último publicado, ¿no? Sí, Que hay en este caso 6 canciones o composiciones, mejor dicho, que imagino que habrán estado pulidamente seleccionadas. Te imagino ahí ese trabajo mucho más fino, musicalmente hablando. Así que bueno, quería que me cuentes de este trabajo, cómo lo empezaste, si también tiene el mismo tiempo de desarrollo que el disco anterior, cómo fue esto. sí, tiene un tiempo de desarrollo muy grande, aunque la grabación es nueva de esas canciones, porque yo las tenía en formato instrumental, ya publicadas algunas, y tenían letra y yo no las había publicado con letra, y decidí grabar cantando esas 6 canciones y me hice la orquestación con quenas detrás. También participaron guitarristas y charanguistas, pero algunas de esas canciones las compuse en mis años de docencia. El comienzo de La Quena que Nombro son 3 canciones que yo cantaba con mis alumnitos de jardín y primaria durante mis años de docente. Existen leyendas tradicionales que hablan de la quena,
y son muy dramáticas, que hablan de huesos, de las antiguas quenas de huesos, hablan de muerte, hablan de cadáveres y no eran apropiados para los niños. Así que yo inventé leyendas propias basados en historias que me han contado sobre la quena y empiezo con eso, con un bailecito, un yarabí y un guayno, y luego compuse una samba que ya la tenía escrita sin letra, con el tiempo le hice una letra, imaginando en qué momento la quena tocó una samba, porque la samba, que se la nombra tan mestiza, con influencia europea, que a veces es difícil de demostrar la parte europea, en los acordes, en la armonía está lo europeo, pero las melodías son tan de esta tierra, y yo digo, ¿en qué momento habrá llegado alguien con una quena y se metió dentro de una samba? ¿En qué momento alguien que compuso una samba decidió poner una quena? Y no pude encontrar eso, así que inventé la historia imaginaria, ¿dónde pudo haber sido? Termino ese trabajo con una milonga, bien del Río de la Plata, hasta le puse tambores de candombe, donde nombro a la quena desde el Río de la Plata, imaginando esa historia lejana y esa presencia milenaria. Las flautas que yo toco, europeas, como pasa con todos los instrumentos que se enseñan en los conservatorios, tienen una historia centenaria, tienen siglos, siglos. Yo imaginaba que Europa tenía más información con respecto a instrumentos antiguos, pero me equivoqué. En cambio, con la quena tenemos miles de años comprobados y demostrados. En una de las letras que enseñaba a mis alumnos, digo, miles de años sonando la quena, trenza de viento, de risas y penas. En el Museo Etnográfico de la Ciudad de Buenos Aires, que es el museo que pertenece a Filosofía y Letras de la UBA, encontré una vez en una vitrina unas quenas chiquititas, como todas las quenas antiguas, pequeñas. Las quenas que tocamos habitualmente tienen unos 40 centímetros. Yo toco unas quenas más grandes, de 60 centímetros, que le llamamos quenacho, y las quenas antiguas, que se tocaban al aire libre, son pequeñas, tendrán 20 centímetros. Y había 8 instrumentos así en la vitrina, y estuve preguntando sobre esos instrumentos hasta que me permitieron estudiarlos. Fueron encontrados en una cueva de Jujuy y tienen más de 4.000 años. Ya en esa época se tocaba la quena. No sabemos qué pasaba con la música en otros continentes en ese entonces, pero tenemos la certeza que en este continente la quena estaba presente, y lo más asombroso que pude encontrar al tener los instrumentos arqueológicos en mis manos es que hemos copiado el diseño de un quenista a otro, y se ve que venimos copiando bastante bien, porque las quenas que hacemos ahora se parecen muchísimo, o se podría decir que son iguales, a las que se hacían hace 4.000 años. El modelo de quena que vi en esas vitrinas, que tiene solamente 3 agujeros, está vigente en Jujuy, hoy día en la misma área de donde fueron halladas. Espléndida historia y qué bueno que se pueda absorber, ¿no? Esa historia que realmente es nuestra, que no está tocada por nadie, que nadie puede venir a decir, no, porque acá esto tiene influencia de tal parte o de tal otra, no, es de acá realmente, de Sí, esta tierra. Así que espléndido eso, realmente, que uno pueda sentir que replica ese sonido que tiene miles de años, literalmente, no sí. metafóricamente ni a modo de leyenda, sino literalmente. Estimado Milton, primero te quiero agradecer este rato. La verdad que me quedaría charlando un rato más, pero bueno, vos entenderás estos tiempos radiales que tiene Sí. una charla, una nota. Quería saber si, como pregunta final, si ya tenés pensado presentar estos discos aquí en el país a modo de una gira de provincias, o dónde tenés pensado, tenés ideado seguir con tu música. Todavía no ha aparecido ningún ofrecimiento en el interior, pero estoy a la espera de ello. Hay posibilidades de tocar en Brasil el año que viene. Estuve en un encuentro de flautistas el mes pasado y me ofrecieron llevar mi música
al sur de Brasil y estamos organizándolo. Es eso lo que tengo entre manos. Y antes de fin de año tengo ofrecimientos de tocar en mi barrio, como lo vengo haciendo, en las bibliotecas populares del barrio. Es algo que se está organizando en estos días. Y el interior está presente. Yo iba a tocar a Jujuy y encontrarme con gente de Jujuy que toca la quena desde niño, para mí es una emoción muy grande y compartir con ellos es maravilloso. Todavía es un poco temprano, octubre, para pensar en enero y febrero, pero son las posibilidades. Enero y febrero, que son meses de tanto folclore, quizás nos deparen sorpresas, pero todavía no hay nada confirmado. Pero escucho ofertas. Me parece muy bien. Ahora sí, estimado Milton Blanco, te quiero agradecer este rato que hemos compartido. Te deseo todos los éxitos y ojalá que sea hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Mi cariño a la provincia de Córdoba, que tan hermosos recuerdos tengo de esos paisajes, y espero que se recupere del fuego. No me la puedo imaginar cómo puede haber quedado, y ojalá que todo florezca en todo sentido.